Una vez que sabemos que por los ojos entran señales, que son los fotones, que estos fotones llegan a las neuronas, digamos, de la zona occipital o de todo el encéfalo, no lo sé, se forma la imagen. Si lo aplicamos a se forma la imagen con información. Si esto lo aplicamos a cualquier hecho o cualquier acto, vamos a poner el puntero con el color negro. Si esto lo aplicamos a cualquier acto, por ejemplo, hecho social, aparentemente de los más simples, como es el darse la mano, bueno, aquí ya representamos la realidad externa tal como la vemos. Ya no vamos a hacer una simulación artística de que sea todo manchas negras. Entonces, nosotros observamos cuando somos niños pequeños, jóvenes, adolescentes, observamos que la gente se da la mano y esto llega a través de la vista a nuestra zona occipital, digamos. Y estas señales, recordemos, insistimos en ello, que lo que nos llegan son señales, se transforma en información, que se están dando la mano. O sea, todo eso es información, manos que se juntan, la manera de juntarse con camisa, gemelos, chaqueta, botones, etcétera, y que se están uniendo. O sea, lo llamamos darse la mano. Todo eso lo llamamos información. Esta información que está en las neuronas de la zona occipital, o a lo mejor en las neuronas de todo el encéfalo, se transmite a la zona de los lóbulos prefrontales y frontales, que es donde se asume que está el comportamiento social cultural. Y ahí esta información nos lleva a ejercer este comportamiento. O sea, este comportamiento que nosotros ejercemos es en base a esta información que se ha formado en la zona occipital a partir de las veces que hemos visto que la gente se da la mano. ¿Por qué se da la mano? Bueno, eso ya son historias que se suponen antiguamente, que cuando los hombres iban con capa antiguamente se iba con capa, gorros de ala ancha, con la cara tapada, pues debajo se llevaba el trabuco, la espada. Entonces entonces pues se liaban a tiros y a espadazos en mitad de la calle. Entonces se supone que, esto lo decía Ortega y Gasset, se supone que se estableció la norma de que para decir, mira, no llevo armas, no te voy a atacar, no te voy a agredir, pues extendían la mano y la chocaban, en señal de que no estaban armados, o sea que estaban en un sentido amistoso. Bueno, eso es la justificación. Sigamos. Entonces, todo esto, la base de toda esta información es la neurona. Es una hipótesis. Tampoco sabemos exactamente si es ahí o no es ahí, pero vamos a asumir que toda esa información está en la neurona. Y este es el núcleo de la neurona. La neurona es una célula procariota, entonces como célula procariota, pues tiene su núcleo. Luego tiene las dendritas y tiene el axón, que es las dendritas que le viene la información de las otras neuronas y el axón que lleva la información, las señales a las otras neuronas. La información es lo que voy a asumir que está aquí dentro y lo que circulan son señales, tanto lo que entra al núcleo de la neurona como lo que sale del núcleo de la neurona son señales. Hipótesis, supuesto, propuesta. Pero lo que está, la información, es lo que está en el núcleo y solamente en el núcleo. O sea que la información se genera, almacena y procesa en el núcleo de las neuronas. Nada más.
No lo sé si es cierto porque yo no lo he visto, pero no se me ocurre otro sitio en el que pueda estar esta información. Y a partir de ahí, pues se produce todo el comportamiento, pero todo el comportamiento sofisticado, tanto el nuestro como Homo sapiens sapiens, hasta la bacteria más insignificante, o sea, desde todos los seres vivos que tienen sistema nervioso hasta el más insignificante que vamos a poner, que es el virus, las bacterias y el virus, y los virus. Claro, pero las bacterias y los virus, las procariotas, no tienen neuronas, no tienen sistema nervioso. Claro, pero entonces, después hablaremos de esto. Entonces, donde se almacena es en el ADN o ARN en aquellas células que no tienen ADN, como son la mayoría de las bacterias y los virus. Pero luego trataremos esto con más detalle. ¿En dónde está esa información? ¿Dónde creemos que está esa información? Y aquí a la derecha, pues tenemos todo el sistema nervioso del cuerpo. Vemos cómo las ramificaciones desde el encéfalo y el sistema nervioso central se distribuye a todo. Entonces, bien, esto es lo que está, este sistema nervioso que está formado por neuronas de este tipo y otros tipos, eso es lo que está produciendo nuestro comportamiento y el funcionamiento de todos los órganos, porque nosotros tenemos un comportamiento, pero además hay más comportamientos, que es el funcionamiento de todos los órganos vitales. Y ahí, afortunadamente, salvo en trastornos de tipo psicológico, como son las somatizaciones, afortunadamente no tenemos nada que ver en el funcionamiento de los órganos vitales, porque si se nos olvidase las palpitaciones del corazón o la función de los pulmones, qué desastre, nos moriríamos en un instante. Afortunadamente, insisto, salvo en las somatizaciones que se hacen bajo determinadas dolencias o malestares psicológicos, o acaso neurológicos, pues los órganos, el sistema nervioso controla el funcionamiento de los órganos. Vamos a ver con más detalle en dónde el ADN y el ARN. Vamos a ver el ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es lo que conforma el cromosoma, el genoma, o sea, los cromosomas que configuran el genoma que tenemos en todas y cada una de nuestras células. Y por supuesto también en las neuronas. ¿Cuál es la diferencia entre las neuronas y el resto de las células? Todas deben tener el mismo genoma, o eso es lo que nos dicen, o sea, los mismos cromosomas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que mientras que el resto de las células tienen un periodo de vida relativamente corto, bueno, excepto las nefronas también, conjunto con las neuronas. Entonces el resto de las células se producen divisiones, o sea, lo que es mitosis, proceso de división, y el proceso de muerte, que es el proceso denominado como apoptosis. Las neuronas no, las nefronas tampoco, pero bueno, ahora no nos interesa que son las células de los riñones, ahora nos interesan las del sistema nervioso. Las neuronas no, las neuronas tenemos las que tenemos en el momento de nacer y esas son las que tenemos durante toda la vida, excepto las que se van muriendo. Pero en las neuronas no se produce división celular, o sea, mitosis. Sí, parece ser que en determinadas partes del encéfalo sí se producen nuevas neuronas. Bueno, tampoco lo he visto, eso es lo que se dice. Pero se producen no por división, sino por proliferación de las células originarias, primigenias, o células madre, o como las llamen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nuestras neuronas, que son las que generan, almacenan y procesan la información, las tenemos siempre. O sea que lo único que hacen es recoger y apilar
información. Eso sí, con los años, cuando se van muriendo, pues no perdemos información, sino que perdemos parte de esas células, parte de esas neuronas, y lo que hace es pues que se debilita nuestros recuerdos, nuestra memoria, memoria a largo plazo, memoria a corto plazo. Bueno, esto tampoco me interesa entrar en detalle en estos aspectos. Todo esto lo digo por lo siguiente. Entonces, las neuronas tienen lo que se llama el DNA en inglés o ADN en español, que es de doble hélice. O sea, el ADN está formado por unas bases unidos con un grupo de azúcar y un fosfato. Cada una de estas bases lleva su azúcar y su fosfato. Y estas bases se unen entre sí a través de un enlace de hidrógeno. Y entonces el ADN o DNA está formado por eslabones de este tipo. Y es lo que llamamos el par de bases. O sea, estas dos bases es lo que llamamos par de bases unidas por este sistema. Pues bien, los genomas del cromosoma humano tienen 3.000 millones de estos pares de bases formado en este formato de cadena y en una doble hélice helicoidal. Entonces, la idea, la propuesta, la hipótesis es que la información está almacenada en los 3.000 millones de pares de bases en los humanos. Y además está repetido o replicado en todas las neuronas. O sea, no es que unas neuronas tengan una información y otras neuronas otra información. Eso sería poco menos que una aberración, porque haría falta una unidad central de proceso, como en los ordenadores, que controlase las entradas y salidas. O sea, que cada neurona sería el equivalente a un ordenador. Es una propuesta. Yo no lo he visto, y si la información está ahí, tampoco sé en qué formato está. Pero bueno, es razonable. Por lo menos aparece la idea del sitio, el sitio en donde está la información. Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos información, que esa información se genera en base a las señales que nos entran por los sentidos, principalmente el de la vista, y que esa información está almacenada en los pares de bases del genoma del núcleo de las neuronas. Y esto va a ser la base o parte de la base física de todo lo que vamos a decir después en el libro. Bueno, como dato curioso, nuestras células, neuronas y el resto de células, tienen 3.000 millones de pares de bases. Hay otras especies que tienen menos pares de bases y luego hay otras que tienen muchísimos más pares de bases. Por ejemplo, el mundo vegetal, normalmente hay plantas que tienen hasta 50.000, 60.000 o más millones de pares de bases. O sea que aparentemente, y por supuesto las células eucariotas del mundo vegetal son muchísimo más sofisticadas que las células eucariotas del mundo animal. Pero bueno, esto sería otra historia en la que no vamos a entrar ahora.